Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Ningún familiar de un asambleísta hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad podrá trabajar en la Asamblea Nacional tras reformas aprobadas para evitar el nepotismo en la legislatura. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el abogado Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. ¿Se acabaron las relaciones familiares dentro del legislativo o cuál es la lectura que le da a esta decisión que se ha tomado al interior de la Asamblea Nacional? Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, un gusto saludarlo, un saludo cordial para quienes nos escuchan, para quienes nos están viendo en este momento. Mire, no debe terminar todo con simplemente haber desvinculado a 40 personas con relaciones familiares en la Asamblea Nacional. Aquí la Asamblea tiene una obligación, en este caso el representante legal de la Asamblea, la máxima autoridad administrativa, que es el presidente de la Asamblea. ¿Y cuál es esta? Él es el que procedió a nombrar, él nombró a estas personas, pero sin duda alguna alguien le dijo que las nombres. Y usted recuerde que los asambleístas tenemos una prohibición constitucional de gestionar cargos públicos, excepto los de nuestros despachos, ¿no es cierto? Y de conformidad con la ley, esos no, de la ley actual vigente, esos no deben tener relación hasta el cuarto grado de consanguinidad con los asambleístas. Me refiero a los 4 funcionarios del despacho. Pero de ahí del resto de cargos, los asambleístas estamos prohibidos constitucionalmente, so pena de ser destituidos de gestionar cargos públicos. Aquí se ha cometido tráfico de influencia, sin duda alguna, porque algún asambleísta, ¿sí?, tramitó estos cargos, gestionó estos cargos con el presidente de la Asamblea o con el talento humano, con la dirección de talento humano de la Asamblea. Y por otro lado se ha cometido falsos testimonios porque los empleados contratados tuvieron que firmar un documento que dice que declaran bajo juramento que no tienen impedimento ni tienen relación con los asambleístas en funciones. De manera que esto no debe quedar simplemente con la sanción a un joven asambleísta que porque estaba distraído dibujando, lo suspendieron 8 días, sino terminar con sanciones a los asambleístas responsables de haber violentado ya la actual norma y obviamente de haber gestionado cargos públicos, para lo cual debería activarse el Comité de Ética de la Asamblea. Solamente así podemos hablar de que se ha hecho una buena labor por parte de la Asamblea y no solamente terminar en la desvinculación de 40 empleados. ¿Hacia dónde debería extenderse o deberían extenderse estas buenas intenciones? Se habla de nepotismo, más allá de que la figura como tal no aplique en algunos casos, pero sí, es evidente las relaciones familiares que han sido divulgadas, que han sido reveladas a raíz de estas denuncias. Pero ¿hasta dónde debería llegar estas intenciones, tomando en cuenta que también se habla de algunos funcionarios contratados que ni siquiera se los ha visto por la Asamblea? Esto, insisto, esto debe terminar en la Fiscalía con los temas de carácter penal que podrían haberse cometido como tráfico de influencia y falso testimonio, y en el Comité de Ético por la gestión de cargos públicos, a quien le corresponde poner la debida denuncia y hacer frente a aquello es a la máxima autoridad administrativa de la Asamblea, que es el presidente de la Asamblea. Ya dio el primer paso desvinculando a esas personas, ahora hágale conocer al país y al resto de legisladores y a todos los legisladores cuáles son los legisladores que han tenido familiares trabajando, porque eso de querer decir que no se puede dar los nombres, que esa información reservada, es falso. Usted sabe como abogado que la única información calificada de reservada en el país son las que comprometen la seguridad del Estado, la que tiene que ver con menores y la que tiene que ver en el caso de mujeres maltratadas, con juicios de mujeres por abusadas. Entonces, el resto de la información es pública. Si usted entra a cualquier institución pública, usted puede ver qué personas están trabajando y en qué casos están trabajando en la institución. Sí llama la atención que este tipo de relaciones, nombres, sean catalogados como reservados y, por ejemplo, y esto haciendo una suerte de comparación con lo ocurrido hoy en la Comisión de Fiscalización con Daniel Salcedo, es decir, llega un personaje más allá de polémico, asumo yo incluso hasta peligroso, a dar declaraciones. Esto no ha sido sometido a ningún tipo de reserva, ningún tipo de filtro, y sí filtramos y reservamos los nombres de familiares que están vinculados a la Asamblea Nacional. ¿No hay una forma distinta de medir las cosas, o quizá no se está ponderando adecuadamente?
A mí me parece deplorable la actitud de la Comisión de Fiscalización de haber llevado a un delincuente condenado, creo que ya suma 36 años de cárcel, al Pleno de la Asamblea Nacional que ejerce, al Pleno de la Comisión de Fiscalización que ejerce control político. Escúcheme, él no es funcionario ni es funcionario público para ejercerle control político. Todo esto representa... Pero raya esto en una intromisión o algún inicio o un intento de intromisión también en el sistema de justicia, porque estamos hablando de casos que incluso en paralelo se están llevando adelante en fiscalía, en donde corresponde, pero tenemos ya un show como el que hemos visto ahora con todo lo que ha dicho Salcedo y los riesgos que eso implica, incluso de que ciertas personas nombradas puedan eventualmente ponerse a buen recaudo, gente que esté de alguna forma tomando alguna acción distinta. Este ajuste de cuentas que existe, porque no hay otra forma de llamarle, entre el correísmo y el gobierno, que debió haberse acabado con la campaña política. Es más, nunca debió haber comenzado, pero debió haberse acabado con la campaña política. Pero continúa en la Asamblea, en las diferentes comisiones, continúa en el Pleno. Obviamente hoy está en la Comisión de Fiscalización. Pone en riesgo a la institución como tal. ¿Cómo puede ser? O sea, mañana más tarde al otro grupo se le va a ocurrir llevar a Fito, ¿sí? Al otro grupo se le va a ocurrir llevar a Danilo Carrera, qué sé yo. Es decir, por Dios, la Asamblea hace control político de funcionarios públicos y de exfuncionarios públicos. Pero aquí estamos lamentablemente asistiendo al ajuste de cuenta entre dos organizaciones políticas que lo único que les interesa a los dos es ver quién gana esta pelea, sin importar lo que está pasando en el país. Ahora no hablamos de lo que pasa en el país, ahora estamos hablando de Salcedo y mañana hablaremos de Fito, pero no nos permiten hablar de lo que pasó, la denuncia con Progen, con Austral, etcétera, lo que pasa en el sistema eléctrico. Eso obviamente no se ventila. Lo que está pasando en salud, donde no hay insumos médicos, lo que está pasando en el IES, donde no hay medicamentos. Es decir, estos verdaderos problemas del país no se los está topando porque nos tienen distraídos con esta bronca que comenzó en campaña, que se da en el Pleno, lo cual es deplorable, por cierto. No hay debate en nuestra Asamblea para alimentar los proyectos de ley, sino insultos de un lado, insultos del otro lado, competencia de un lado, competencia del otro lado para ver quién hace más daño. Y dentro de esa competencia de hacer daño, no les importa la institucionalidad, no les importa la Asamblea, no les importa que un hombre tan peligroso como el señor Salcedo vaya al seno de la Comisión de Fiscalización. Si por último querían hacerle comparecer, lo cual ya hubiera sido condenable, háganlo comparecer desde la cárcel de donde debe estar, pues, y no le den el lujo de que vaya a la Asamblea a decir no me importa lo que haya dicho. Finalmente, eso lo que haya dicho en la Asamblea tiene que decirlo la Fiscalía. Es la Fiscalía, son los jueces los que tienen que actuar. La función legislativa no tiene competencia para alguien que no ha sido funcionario público, ni es funcionario público. El control político nunca fue para este hombre. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver? Que no sea el show, solamente el show. ¿Hasta cuándo el show? Y esto nos molesta a quienes realmente sí tenemos interés en querer aportar al país para la solución de los grandes problemas que tenemos en estos momentos. Información que ha entregado Daniel Salcedo, que insisto un poco en esta parte, y usted que es abogado también, podría ser altamente sensible y debería ser manejada quizá en el ámbito judicial estrictamente, y me refiero nuevamente a esto porque, y usted se refiere, claro, a esta especie de show que hemos visto, independientemente de la información, gran parte de esa información, alguna entrará seguramente a indagación, a investigación previa, alguna información será aportada también dentro de otros procesos, pero ventilarla así de manera pública no es incluso poco estratégico. Es que obviamente el objetivo de ellos no es descubrir nada, sino hacer show. El objetivo de ellos saben que muchas de las cosas que dice este señor pierden cadena de custodia, pierden la reserva, dentro de una investigación previa pierde el proceso porque una investigación previa es reservada. Todo eso, es que el interés no es aquí, insisto, esclarecer la verdad. El interés es hacer un show que obviamente compromete a la primera función del Estado, convertida a este momento ya ni siquiera en comisaría, por Dios, ya ni siquiera somos comisaría de cantón, de parroquia, por Dios.
Hoy lo hemos convertido ya pues en una extensión de la cárcel donde comparecen los grandes delincuentes más peligrosos de este país. A mí me ha molestado, y créame, y lamento tener que haberme expresado de esta forma, me ha molestado enormemente que se haya utilizado una institución importante para la vida política del país para recibir a delincuentes peligrosos en el pleno de la Comisión de Fiscalización. Porque sí llama la atención que en su momento, y haciendo un poco de historia, con sobra de razones se cuestionó el hecho de que conectaran vía telemática a un prófugo para entonces, Ronnie Aliaga. Se cuestionó que eso ocurra de esa forma porque se exponía también, incluso para ese momento, a la fiscal Diana Salazar. Cuestionable que lo hayan llevado vía telemática, lo hayan ubicado cuando además estaba en condición de prófugo. Eso era cuestionable. ¿Por qué ahora no es cuestionable llevar a un personaje como Daniel Salcedo, con el peligro que reviste y con todo lo que usted ha mencionado, a la Asamblea Nacional? Este tipo de cosas, ¿a dónde le llevan a ustedes como Partido Social Cristiano? Porque usted ha mencionado, ven este show, los unos contra los otros contra los unos, y ustedes están de testigos. Nada más, de pitch simples observadores. Y justo se me adelantó con el ejemplo de Ronnie Aliaga, que en su momento le hicieron comparecer, y nuestro delegado de la Comisión de Fiscalización obviamente abandonó porque el prófugo Aliaga quería comparecer vía telemática. Para nosotros fue malo en ese momento como es malo ahora. Esta es la diferencia, en cambio, con el partido de gobierno, que lo que era malo en el pasado ahora es bueno para ellos. Y eso lo han venido repitiendo en todos los actos políticos que hasta ahora han venido realizando, tanto desde el gobierno como desde la función legislativa. Y eso es condenable. Y mientras nosotros estemos en la Asamblea, no nos queda más que condenar. Y que el país sepa que nosotros no estamos de acuerdo con estos shows, que la Asamblea Nacional no debe darle show al país, no debe darle circo al país, sino debe darle soluciones a los problemas que enfrentamos en este momento. Que se acabe definitivamente este enfrentamiento sin tregua alguna entre los correístas y el gobierno, y que se pongan a trabajar por el bien del país en los temas que le convienen y le interesan al país. Se están sobrepasando límites. Hace rato, señor, hace rato se los sobrepasaron límites. ¿Cómo puede haber sido posible que en el debate de la ley de áreas protegidas se hayan puesto a debatir sobre quién era más violador que otro, quién había violado más y quién había violado menos? Estos son los debates que lamentablemente me toca ver en la Asamblea, y nos toca ver a las personas que queremos una Asamblea diferente. Nos ofrecieron una nueva Asamblea, nos ofrecieron un nuevo Ecuador, nos ofrecieron una Asamblea diferente, y está peor que hasta el Congreso de los manteles. Y eso ya está grave. Asambleísta, lo que ha ocurrido también a propósito de la aprobación de las leyes, y vamos a hablar más adelante, muy corto por supuesto, porque estamos ya contra el tiempo de la Ley de Seguridad Social, algunas de las propuestas, pero lo que ha ocurrido con otras leyes, Ley de Integridad Pública, entre otras, esta suerte de inclusión de otras reformas en combo, llámese como se llame, la ley también podrían eventualmente tener un freno en la Corte Constitucional. ¿Usted confía en la Corte Constitucional? Yo confío en el derecho, y si la Corte Constitucional actúa en pleno derecho, las tres leyes podrían correr el riesgo de ser declaradas inconstitucionales, porque violaron desde la forma, cuando obviamente no mantenieron la unidad de materia, y en segundo debate incorporaron artículos que nada tenían que ver con el tema inicial, con el tema económico, ni con el carácter urgente. De manera de que, aprovechando, abusando de los votos, que ellos creen que tener los votos significa tener la razón, ellos creen que tener los votos significa hacer lo que les da la gana con la Constitución y la ley, han traído como consecuencia que corramos el riesgo de que la Corte Constitucional, las buenas intenciones que pudieron haber, sigo creyendo que pueden haber habido buenas intenciones para enfrentar el crimen organizado, de esas leyes se podían ver truncadas por la serie de anomalías, ilegalidades inconstitucionales que se cometieron en el tratamiento de la ley en la Asamblea Nacional. La Ley de Seguridad Social, para cerrar, asambleísta Serrano, ¿qué apunta realmente a una mejora del sistema, un sistema que está lamentablemente colapsado, que ha sido también parte de un botín de decenas de gobiernos? Mientras el gobierno de turno, sea cual sea, siga convirtiendo a los recursos de los afiliados en caja chica, el problema del IES va a continuar. ¿Cómo dejamos ¿Cómo frenamos eso? Quisimos insistir en el proyecto, pero el gobierno no lo permitió,
por lo tanto el proyecto fue negado otra vez después de un año. Vamos a volver a poner un nuevo proyecto. Nosotros no vamos a descansar. Nuestra tesis es de que deje de ser caja chica de los gobiernos los recursos de los afiliados y que más bien esos recursos vayan a la inversión privada para que genere a la producción nacional, para que esos intereses ayuden a mejorar las pensiones jubilares, ayuden a mejorar los sistemas de salud y ayuden a mejorar los créditos del IES. En eso vamos a seguir insistiendo. Hoy lamentablemente el gobierno no puso los votos para insistir en el proyecto que fue vetado hace un año. Y eso nos posterga nuevamente un problema que debería ser abordado de forma urgente, prioritaria. La seguridad social, se ha dicho, no ahora, se ha dicho hace más de una década, no puede ya esperar y seguimos esperando. Lamentablemente es así. 27.000 millones de dólares, mi querido Fausto, le debe el gobierno nacional al IES. 27.000 millones de dólares. Y le seguimos prestando plata al gobierno para que pague a los tenedores de deuda externa. De manera que mientras no cortemos este tipo de manejos, la crisis del IES se sigue complicando. Esos sí son los problemas del país. Alarmante y preocupante. Asambleísta, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Que tenga una buena noche. Gracias, muy gentil. Abogado Alfredo Serrano, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre lo que ocurre dentro del legislativo. A propósito de estas intenciones de depurar, eliminar los compadrazgos, las relaciones familiares y otras necesarias acciones de depuración dentro del legislativo. También la crítica a una disputa que es evidente entre el oficialismo y el correísmo. Esto ocurre todos los días en la Asamblea Nacional. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando